Bueno, ahora sí, una vez más, queridos pastores, hermanos, bienvenidos a esta primera clase. En primer lugar, vamos a revisar nuestras actividades, las responsabilidades que tenemos para este módulo y poder alinear bien todo nuestro tiempo y las expectativas que tenemos acerca de la materia. Y de esa forma vamos a dar inicio a nuestra clase. Así que les comparto en esta mañana esta infografía que igual les voy a volver a compartir una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo. Y ahí tienen. Ahí tienen nuestra infografía de psicología de la familia. Recordemos que nuestras clases son los lunes, los martes, los miércoles y los jueves de manera sincrónica virtual, en donde se va a considerar su asistencia, su participación y que también pueden aprovechar para comentar los videos que tenemos en YouTube, que son regularmente para el reforzamiento del contenido que tenemos en la materia. Los viernes hay regularmente un webinar propiciado por la casera, así que es muy importante su participación. Puedan estar siempre atentos a los webinars que se van sacando semanalmente. El día sábado es nuestra clase presencial. Desde las 8 de la mañana ya estamos ahí, sin embargo hay ya devocionales, así que estemos un poquito más adelante de las 8 para ser partícipes del devocional. También tomen en cuenta que es nuestro repaso y parcial también del día sábado. Los primeros 3 sábados tenemos nuestro parcial. ¿Cuáles son las responsabilidades, queridos pastores, para este módulo? Pongan mucha atención. ¿Qué es lo que se califica o cuáles son notas para nuestras casillas? En primer lugar, tomen en cuenta que su asistencia y su participación siempre es importante para estas clases modulares, puesto que es intensivo de un mes. La presencia que ustedes hagan en la clase siempre va a ser importante. Así que les pido, por favor, estén presentes, estén puntuales y les pediría, por lo menos para la materia, siempre su participación. La participación para la construcción de esta clase va a ser muy importante. Sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, los aportes que ustedes den, siempre van a ser bienvenidos. Así que siempre sin miedo puedan interrumpir, levantar la mano si desean y poder participar, tanto en las clases presenciales y también en las clases virtuales que tenemos. Luego de ello, recuerden que tienen que comentar los 20 videos de la clase que están en YouTube. Les voy a compartir más tarde el link de la lista o playlist de los 20 videos para que lo puedan hacer una revisión. Algunos, quién sabe, tienen el fin de semana libre y van a poder ver los 20 videos de golpe. Ideal puede ser que lo hagan semanalmente, pero si lo pueden adelantar, no hay problema también. Recuerden comentar siempre con propiedad, con criterio, con amplitud, con reflexión acerca del video que han visto. Los videos tienen un propósito de reforzar el contenido que tenemos durante la semana. Son videos que duran alrededor de 10 minutos, algunos menos, algunos unos minutos más, y es una retroalimentación en breve de lo que aprendemos durante la clase. Igual tiene su ponderación, los 20 videos. De la misma forma, hermanos, pastores, tenemos 3 parciales. Este fin de semana tenemos nuestro primer parcial. El 7 y el 14 de julio también tenemos los siguientes parciales. En total van a ser 3 parciales. Podemos ponernos de acuerdo una vez que concluyamos esto, hacerlo el día sábado en la tarde. Incluso algún grupo me solicitaba hacerlo el día lunes durante el día. Voy a escuchar sus opciones también. No es inamovible hacerlo el día sábado, puesto que las clases, por lo menos el día sábado, las vamos a hacer muy prácticas, así que no los vamos a hacer en aula nuestros parciales, sino vamos a hacer parciales en formato de Google Forms para que puedan revisar y puedan evaluar el aprendizaje que han tenido. Como ya habrán recordado, dentro de lo que era el poder de la visión, los contenidos especialmente no son memorísticos, sino más son prácticos en las evaluaciones, y de la misma forma va a ser en psicología de la familia. Así que tenemos 3 parciales. Cada uno de los parciales tiene su propia ponderación también. Tenemos 4 workpapers. 3 son los workpapers que vienen ya por defecto dentro de la carrera, ya vienen por añadidura y los tenemos que leer. Esto es para reforzar la lectura, el aprendizaje que tenemos también, y les animaría siempre a hacerlo. Léanlo con cuidado. Hay actividades también que hay en el intermedio de la lectura. El propósito, como decía, de los workpapers es reforzar el contenido.
y cada uno de los módulos que van pasando las diferentes lecturas refuerzan ese contenido. Entonces, para el 30, que sería este fin de semana, pueden ir ya elaborando el workpaper de psicología y el workpaper de santidad, 2 workpapers para este fin de semana. Para el próximo fin de semana, los que siguen de cuidado y administrador o ser un buen administrador. Eso para el 7 de julio también. 7 es domingo, si no me equivoco. Así, para el 6 y el 13. Me he equivocado, ahí lo voy a corregir. Pero igual, incluso hasta el día domingo no hay problema, lo pueden hacer, mantenemos esa fecha. El 7 de julio y el 30 no hay inconveniente, lo pueden presentar hasta esa fecha, hasta el día domingo, no hay problema. Y aquí vienen algunas actividades ya propias de la materia. Primero, el simulacro de consejería. Les explico brevemente qué vamos a hacer durante estas clases, el 7, el 14, el 21, que tenemos, perdón, ahí sería el 6, el 13 y el 20. Y el 20. Tomamos un calendario donde el primer día de la semana era domingo. En este caso sería el 6, el 13 y el 20. Tenemos una actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer, queridos pastores, pastoras, hermanos, hermanas? Le decía que el contenido de psicología de la familia es muy similar al contenido que tal vez en alguno de sus seminarios, si es que han pasado seminario, suele haber, ¿no? La materia de cuidado y asesoramiento pastoral, consejería cristiana, consejería pastoral, que son nominaciones más o menos al propósito de esta materia, psicología de la familia. El sentido de esta materia es que cada uno de nosotros pueda activar, pueda ejecutar el aprendizaje que vayamos a tener, aplicar todos los enfoques que vamos a desarrollar durante las materias, todo lo que involucra las herramientas para consejería en diferentes áreas, específicamente dentro del aspecto familiar, lo podamos poner en práctica. Les decía que una de las tareas importantes del Ministerio Pastoral es el área de la consejería ministerial. Sin embargo, puede ser que en muchas ocasiones fuese un área muy frágil del ministerio pastoral, porque probablemente nuestra formación es muy básica, nuestra formación es muy sencilla, muy a la rápida, y eso afecta regularmente a toda la iglesia, inclusive a los pastores también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto de donde dices simulacro de consejería? Estoy elaborando ¿qué sería? Como guiones, libretos de personajes que regularmente se los encuentra en terapia, en el ejercicio ministerial. Hablo de personas con adicciones, hablo de personas que están pasando depresión, están pasando cuadros de ansiedad, conflictos de pareja, conflictos de violencia, están pasando situaciones de noviazgo de pareja, y son cuadros bien regulares dentro de la iglesia. En consejería pastoral les comento que aquellos que ya tienen experiencia en consejería son los que regularmente vienen a pedir consejo. Y el detalle es que a veces nos encontramos en aprietos porque no tenemos las herramientas necesarias y a veces nos sorprenden en el momento. Y para ello, durante los fines de semana vamos a tener tiempos de simulacro. El día sábado vamos a organizarnos de mejor manera, es donde ya les voy a repartir el libreto para cada uno de ustedes. Puede ser por afinidad o vamos a definir el instante si lo hacemos por sorteo o por afinidad. Y algunos van a ser por pareja, algunos por familia, algunos individuales. Y el asunto es de que con el libreto que vayamos a recibir, nosotros en la clase tenemos que asumir el personaje. Supongamos que me toca una persona con adicciones, yo tengo que asumir que soy una persona con adicciones. Se le va a dar en el libreto su historial clínico, ciertas características, ciertos conflictos, su historial familiar. Entonces, al leer todo el libreto, yo tengo que asumir el personaje y los de la clase vamos a tener la opción de poder conversar y dialogar con, no sería el paciente, con el hermano que está viniendo a consejería, y vamos a poder tratar de guiar utilizando los principios que hemos recibido durante las clases y además nuestra propia experiencia también, porque hasta la fecha ustedes ya están cerca
a la mitad y un poquito más de la carrera, han recibido conocimientos teológicos, bíblicos, de diferentes ramas. Entonces, ustedes tienen un conjunto de herramientas que van a recibir en la materia de psicología de familia, desde el enfoque psicológico, pero además tienen herramientas bíblico-teológicas que les van a servir en consejería. Entonces, en la clase nosotros vamos a tener al personaje, o a la familia, o a la pareja, y vamos a poder hacer preguntas, las personas van a tener que asumir su rol, y vamos a tratar de encaminar y elaborar un pequeño plan de intervención para ese caso. Eso lo vamos a aplicar durante las clases, entonces la forma de evaluar ese aspecto es el papel que ustedes van a asumir, el rol que van a asumir, y va a ser una evaluación conjunta dentro de la clase, en donde tanto docente y tanto clase vamos a dar una nota de evaluación para quienes hayan desarrollado el papel. Así que yo sé que ustedes son excelentes en desarrollarse, he visto algunas de sus presentaciones también en clase, en teatros, en actividades, así que sé que lo van a hacer muy bien. Y esto para el beneficio también de nuestra clase, porque nos va a dar la oportunidad de tener el caso ahí y poder anticiparnos y desarrollarnos también. Así que eso lo vamos a organizar muy bien el día sábado, qué roles, qué papeles nos toca. Sin embargo, no lo vamos a empezar el día sábado 30, sino para el próximo sábado 7 ya vamos a desarrollar, así que vamos a tener una semana por lo menos para ir analizando nuestro personaje e ir asumiendo también ese rol. Lo vamos a sortear también. Entonces, ese es un cuadro de evaluación. La evaluación del workbook como actividad también es para el tercer sábado del mes, que es el 21, sí, el 21 de julio. Igual creo que es domingo. Yo creo que ahí es dado las fechas, ¿no? Debe ser la edad. Sí, le he puesto domingo. Está bien domingo, igual domingo está bien, ¿qué vamos a hacer? Asumiremos. El 21 de julio tenemos ahí la actividad del workbook. ¿Y qué implica, mis queridos pastores, mis queridos hermanos? Este es el trabajo final de la materia y permítanme compartirles el workbook que tenemos aquí en nuestro SITS está el contenido, pero les voy a mostrar para darles la explicación correspondiente. Durante la materia vamos a ir desarrollando ciertas habilidades muy importantes como consejeros cristianos, como líderes, como pastores. Otra vez, no es que vamos a acabar como psicólogos, debemos de conocer también nuestros límites. Sin embargo, para situaciones emergentes de contención, vamos a tener las herramientas necesarias para aplicarlo. Entonces, el trabajo final de la materia es este pequeño trabajo que se llama el programa de... Licenciado, disculpe su audio. Licenciado, su audio está apagado. Ahora sí, está mejor. Qué raro, es que la semana pasada se ha caído un colega mío ha hecho caer su té en mi teclado. He tratado llevo al técnico, y ahora está todavía con fallas, tristemente. Así que siempre me van a decir si se desconecta la cámara, si se desconecta el audio. Les iba diciendo que el plan de intervención es el trabajo final de nuestra materia. Este trabajito que vamos a realizar es la tarea que regularmente en una intervención debería desarrollarse. Lo que suelo ver en consejería ministerial, queridos pastores, es que muchos consiervos que hacen esta tarea con mucho amor, obviamente, se reconoce el servicio que toman, lo suelen hacer muy a la ligera y quieren tratar de resolver el problema, el asunto familiar, el asunto de pareja, el asunto de la depresión y todo lo que vamos a conversar en una sola sesión. Lo quieren, o sea, quieren recibir a la persona o quieren ir a visitar a la persona y quieren resolverlo mágicamente después de una oración. ¿Hay testimonios que sí aplica? Sí, les comento que sí. Yo he visto milagros de sanidad psicológica en salud mental de personas que a través de la visita ministerial, de visita pastoral, o sea, milagrosamente el adicto cambió,
el que estaba en depresión salió de ese cuadro, y hay, o sea, no debo yo menospreciar la tarea espiritual que el Señor obra en nuestras vidas. Sin embargo, como ocurre en una sanidad física, cuando escuchamos hermosos testimonios de personas que han recibido sanidad de cáncer, o sea, les han diagnosticado terminal inclusive, pero luego de unas cuantas semanas se escucha el milagro y dicen, miren, no hay restos de cáncer, todo como nuevo. Uno dice, wow, ese es un milagro, ese es un milagro del Señor. El Señor obra así y yo digo, amén, el Señor es poderoso. Y eso nos encanta, ver los milagros del Señor, nos encanta a aquellos que creemos en el Señor. Pero no todos los que padecen de cáncer sanan, lamentablemente. Muchos, inclusive pastores, inclusive grandes líderes, niños, jóvenes, adultos, lamentablemente en la batalla contra el cáncer, eh, mm, tal vez no ha sido la voluntad del Señor, es algo que tal vez en su momento podemos preguntar al Señor cuál ha sido esa voluntad de poder llevar a una mamá o a un hijo con cáncer. Son personas que suelen pasar, la familia suele pasar cuadros muy terribles de depresión después de ese evento, pero no sucede. O sea, ¿qué faltó ahí? ¿Falta fe? ¿Falta Biblia? ¿Falta iglesia? ¿Qué es lo que faltó? No, es que a veces son cosas que no podemos explicar, pero sí hay milagros, los hay. Y asimismo, queridos pastores, hermanos, cuando hablamos en psicología, eh, sé que algunos todavía chocamos con el aspecto de la psicología como ciencia que puede aportar al servicio dentro del ministerio que estamos desarrollando, eh, porque creemos que ir al psicólogo, utilizar las herramientas que propone la psicología, eh, hace que nosotros seamos varones de menos fe, o tengamos menos fe, o confiemos menos en Dios. Yo les animaría a que vean ese enfoque que les acabo de presentar desde el aspecto de salud física, médica, y una salud mental, en donde nosotros podemos utilizar las herramientas que brinda la psicología para ayudar a aquellos hermanos que no es por falta de fe, simplemente es por circunstancias de la vida que no pueden salir de la depresión, no pueden salir de un cuadro de ansiedad, no pueden salir de conflictos constantes que tienen su pareja, no pueden salir de la adicción con la cual están batallando por tantos años. Oran, ayunan, se consagran, imponen manos sobre ellos, pero siguen. Y aunque tal vez aparentemente frente a los demás lo muestran como que están saludables y todo ello, internamente batallan. Y para ello es donde nosotros como ministros vamos a formarnos. Y el trabajito final que vamos a hacer es un plan de intervención integral para esta tarea. ¿Qué involucra este plan de intervención? Es un pequeño trabajo que va a tomarles alrededor de 4 a 5 páginas porque son varios elementos que ustedes tienen que desarrollar en un informe. Prácticamente es similar a un informe que elaboramos en psicología para cada caso, en donde ustedes inicialmente van a describir de qué trata su caso. El caso que ustedes vayan a asumir es aleatorio, puede ser un caso imaginado, puede ser un caso que lo están llevando dentro de su congregación, puede ser un caso que lo han llevado en algún momento. Esto es aleatorio. O sea, el caso, ustedes pueden presentar un plan de intervención para una familia con múltiples problemas que incluyen la situación. Entonces, ahí tenemos la primera parte, el título, la portada. Les voy a compartir un breve ejemplo también para que lo tengan en cuenta. La etapa de introducción es presentar un resumen del caso de una familia ficticia, o puede ser también real, puede ser también pasada, ya depende de ustedes. Eso ustedes lo ponen a consideración. Probablemente algunos traten de aplicar a un caso de algún joven o adolescente que están pasando en esta etapa y tratan de describir un poquito sus problemas principales que afrentan. Tienen que presentar un objetivo de este plan de intervención. Ahí van a establecer qué es lo que quieren lograr. Supongamos que la persona está con adicciones, quieren ayudarle a salir de, o por lo menos tener un control mayor de su adicción. La parte importante de cualquier atención en psicología es saber acerca de su situación, la situación inicial en la etapa diagnóstica. Ahí van a describir un poquito igual su contexto familiar, los problemas que han identificado, los factores de resiliencia, es decir, qué es lo que hacen bien que les ayuda a mejorar así simplemente sin necesidad de haber aprendido algo, por ejemplo, como ir a la iglesia, hacer deporte, varios factores que también lo vamos a ver en su momento. Sus objetivos de intervención,
las estrategias y técnicas de intervención que van a utilizar. Acá, si bien vamos a recibir algunas técnicas, estrategias en clase, yo sé que ustedes por experiencia han ido desarrollando algunas también y que han sido efectivas en su momento. Hay libros, hay contenidos, lo que vamos a recibir no es todo lo que hay, son algunas herramientas y hay muchas más herramientas y va a ser conforme a su iniciativa el proponerlas también acá. Entonces ustedes van a manifestar qué herramientas de intervención van a presentar para cada problema, qué recursos van a utilizar ante esa circunstancia y también van a establecer un pequeño cronograma de intervención. Les decía que un detalle particular que veo en la consejería ministerial es que el consejero regularmente trata de resolver el problema al instante. O sea, es un desafío. No les niego que hay situaciones que se pueden resolver en una sola sesión, pero hay muchas que regularmente requieren un pequeño cronograma de intervención, con etapas de seguimiento, con tareas específicas, con ejercicios, para ver su evolución ante la situación que está atravesando. Sea pareja, sea noviazgo, sea un caso individual, se tiene que hacer ese seguimiento. Luego de ello, hay algunos métodos de evaluación y monitoreo para ver si ha sido efectiva tu intervención. Tienes que analizar, a ver, de aquí a tiempo, ya he hecho esta intervención, ¿cómo voy a verificar de que esta persona está rehabilitada, de que esta persona ya ha salido de esa situación en la cual está pasando? ¿Cómo la verifico? Y ahí puedes utilizar varias herramientas, ¿no? Cuestionarios, entrevistas, observaciones. Por último, tus conclusiones personales y citas, en donde tus conclusiones puedes ahí manifestar un poquito acerca de tu plan de intervención, la importancia de tu intervención, tus reflexiones personales y tus referencias, si es que vas a utilizar algún contenido bibliográfico y anexos finales. Ese, queridos pastores, es el trabajo final que tenemos para la materia. Está. Ok, concluyendo esta partecita de qué es lo que tenemos que hacer. Luego de ello tenemos nuestro video de exposición, que regularmente lo hacemos, igual para la última clase, video de exposición de redes sociales para el 21. Es lo que tenemos, queridos pastores. Estas son las actividades que vamos a tener durante este módulo. Quisiera escuchar sus preguntas, sus propuestas también, especialmente las propuestas en relación al día de evaluación, si desean hacerlo el mismo sábado, si desean hacerlo para el día lunes o el día domingo en algún caso. Yo creo que domingo no, domingo es el día que más trabajamos, ¿verdad? Hasta últimas horas de la noche algunos estamos trabajando, entre comillas, trabajar, ¿no? Servir dentro de la iglesia lo hacemos y se comprende. Entonces, les escucho, pastores. Estoy atento a sus sugerencias, a sus dudas, a sus observaciones, para ya delimitar el trabajo que tenemos y el día de hoy ya comenzar con nuestro avance también de la materia. Les escucho. Estoy atento. Dudas, preguntas. ¿Qué día vamos a hacer nuestra evaluación? ¿Qué dicen, pastores? Pastor Marcelino, muy buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Licenciado, buenas noches, compañeros. Quería consultarle, cuando explicó específicamente, entendí de que podríamos trabajar sobre el alcoholismo o la adicción al alcohol, ¿no? O en ese tema, o tal vez otro podríamos escoger también. Eso era mi pregunta, licenciado. Muy bien. A ver, voy a compartirles el sílabo de nuestra materia para que podamos analizar un poquito el contenido que vamos a ver. Les decía, el llevar todos los temas que tenemos en psicología es un desafío importante para nosotros. Aquí está. Tal vez han revisado ya el sílabo. Este es el contenido que tenemos para la materia. Esta semana tenemos fundamentos de la psicología, de la familia. Vamos a ver un poquito la historia de la psicoterapia, teorías del desarrollo humano. Vamos a ver lo que es la terapia familiar sistémica y la cuestión de la estructura para analizar. Es lo que vamos a ver en la etapa introductoria de esta semana. Ya las subsiguientes semanas sí vamos a ver casos particulares.
vamos a ver inicialmente lo que es el ciclo vital familiar, es decir, cómo se forman las parejas, el matrimonio, dentro de estos aspectos, el noviazgo, el divorcio, dentro de ellos, todo lo que involucra el ciclo vital de la familia, los hijos. Luego vamos a hablar también acerca de las familias monoparentales reconstituidas. Vamos a hablar igual acerca de la sexualidad y las relaciones de pareja, que es igual un elemento importante dentro de lo que es la familia. Luego, la tercera semana vamos a hablar sobre la violencia y el abuso familiar, problemas de comunicación, trastornos psicológicos también y de salud mental en la familia. Acá vamos a ver lo que es los cuadros clínicos de depresión, ansiedad. Luego de ello vamos a ver estrés y afrontamiento familiar, cómo afrontar. Y la última semana vamos a ver las dimensiones espirituales de la familia, la religión también dentro de lo que es la familia, crisis y creencias religiosas y algunos elementos más que ustedes consideren importantes. Entonces, pueden abordar temas como decía Pastor acerca de las adicciones, no hay inconvenientes, todo lo que vaya relacionado con lo que es el asunto familiar es bienvenido, así que pueden analizar un caso que lo están llevando a cabo, o puede ser un caso que lo han llevado, o un caso que se imaginan y van a desarrollar el personaje y tienen que hacer ese mismo trabajo de ver qué herramientas van a utilizar para intervención, qué actividades van a realizar, cómo va a ser su cronograma y cómo van a evaluar si realmente la persona está rehabilitada. Entonces, no hay inconveniente si hace de ese tipo de temas, Pastor. Pastor Luis Miguel. Ok, gracias. Pastor. Hermano, licenciado, le quiero decir, nos mostró lo que tenemos que entregar, los trabajos. ¿Esas fechas son hasta esa fecha que tenemos que entregar? Eso quería que me aclare. Claro que sí, Pastor. Como que ustedes ya son estudiantes antiguos, mis queridos pastores, ustedes saben que las materias de julio y las materias de diciembre son materias en las cuales estamos apretados por el tiempo, porque cierra el semestre para la universidad y también para el sistema de notas que tiene la universidad. Acaba julio y literalmente acaba el semestre. Entonces, ya para agosto empieza un nuevo semestre, el sistema se cierra y se habilita el segundo semestre. Entonces, las materias de julio y de diciembre, ustedes saben que los docentes estamos presionados para entregar las notas al instante. ¿Qué significa? Que el 21, inclusive el 20, al recibir yo sus trabajos finales, inmediatamente yo ya tengo que subir al sistema. Entonces, para no subir, miren que somos como, ¿cuánto? 19, creo que la última vez que he revisado éramos en el curso. A ver, voy a verificar. Subir las notas de 19 estudiantes y no solo un trabajo, sino como 8 trabajos, 8 casillas que tenemos que también les he pedido ahí o les comparto las fechas específicas. ¿Qué significa? Que el work paper de psicología de la materia y de santidad, que es para el 30 de junio, lo puedan elaborar para esa fecha. Y yo para el primero o para el mismo 30 voy a empezar a revisar los 19 trabajos y voy a empezar ya a subir las calificaciones. Y así la última semana simplemente tenga que afinar los últimos detallitos de los últimos trabajos y listo, ya puede entregar las notas al sistema y no tengamos ningún inconveniente, ni ustedes ni yo también. Entonces, por ese sentido, Pastor, ahí tenemos las fechitas para que ustedes puedan agendarse inclusive y puedan ya programarse su tiempo y no tengan inconveniente. Por favor, pastores. Pastor Claudio, ¿cómo está, Pastor? Buenas noches. Licenciado, buenas noches, gracias. Quería hacer una consulta. Así como usted decía, este mes se nos hace apretadito para muchos, ¿no? Por el tema de las vacaciones, campamentos y muchas otras cosas. Saber si, digamos, en el transcurso de esta semana podríamos responder todo lo que son los videos y presentarlos un paper
los transversales también, licenciado. Sí, pueden adelantar sus trabajos, no hay inconveniente, queridos pastores. No, mejor para mí todavía si ustedes adelantan el trabajo y ya después de las siguientes semanas nos ponemos de lleno a la actividad que tenemos que hacer de simulacros y atención de consejería. No hay problema, pastor. Mejor todavía. Gracias, licenciado, gracias. Preguntas, pastores, preguntas, resuelvan sus dudas, por favor. Pastor Franz, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta va más relacionada con el workbook. Me parece interesante, sin embargo, el tema del armado de la estructura con relación a lo que decía, ¿no? Que va a ser como una ficha o algo. ¿Ese seguimiento lo vamos a realizar con usted? O sea, ¿podemos empezar a trabajarlo? ¿O definitivamente eso lo vamos a presentar en fecha? No, lo pueden ir trabajando, especialmente el armar el caso, ya lo pueden ir transcribiendo. La tarea, recuerden, inicialmente es identificar un caso de un conflicto que involucre los temas que estamos avanzando, que es el asunto de la familia. Pueden ver problemas con adolescentes, problemas de pareja, problemas de noviazgo, adicciones, tantos casos que hay. Van armando el caso y ya luego el asunto de intervención, incluso ya conforme a su experiencia, lo pueden ir elaborando. Si tienen algunas ideas y sugerencias para hacer la evaluación, igual, no hay problema, lo pueden ir avanzando, pastor. No hay un lineamiento especial, decir, no, lo que hemos avanzado en clases, yo quiero ver en su trabajo, no. Yo quiero ver si ustedes tienen ya los criterios para analizar y, uno, cronogramar bien sus sesiones, su intervención, cómo lo pueden ir elaborando y ya tengan criterio de cómo pueden ir desarrollando para resolver las situaciones que se van a encontrar en algún momento. Si noto que hay ese criterio, obviamente es un buen trabajo. No necesariamente voy a pedir que todo lo que estemos avanzando en clase sea aplicado. Como decía, yo sé que ustedes tienen experiencia, tienen conocimiento, han aplicado algunas estrategias que han sido muy efectivas, las pueden volver a aplicar una vez más y a veces la misma estrategia no siempre funciona, o sea, no es ese detalle de la salud mental. Yo puedo tratar de aplicar la misma estrategia y funciona en uno, pero en otro, por su vivencia, por su formación, no aplica la misma estrategia y el terapeuta, el consejero tiene que tener la habilidad inmediata de poder ver, ay, ahora, ¿qué puedo aplicar con esta persona? Un video, quién sabe, un pequeño ritual de cierre, alguna actividad, ejercicios diarios, son varias herramientas que puedes aplicar. Entonces, no hay problema si ya pueden ir avanzando en eso tampoco, pastor. Si tienen ya el criterio, como digo, yo sé que algunos de ustedes ya tienen formación y han pasado consejería ministerial y varias materias similares y pueden ir desarrollando esto con mucha facilidad, no hay inconveniente. Ok. ¿Qué día damos las evaluaciones, queridos pastores? ¿El mismo sábado están bien? ¿Están cómodos el sábado? ¿Mantenemos el sábado? Pueden poner su manito si están de acuerdo o pueden poner la moción de otro día. Ahí vemos a Melanie apoyando, Sheki, Miguel. Eso no, pues, Pastor Marcelo, ¿qué día sugiere? El lunes, licenciado, por favor, sugerencia. Ya. ¿Están de acuerdo, queridos pastores? El día lunes pueden levantar la mano los que están de acuerdo entre esta opción. ¿Correcto? Ya, mayoría. Mayoría, señor presidente, que se levante la sesión. Mayoría, entonces el día lunes vamos a habilitar nuestro primer parcial para el lunes que viene. Desde el mediodía lo pondremos hasta la noche, hasta medianoche también. Así tienen 12 horas para poder trabajarlo. Inclusive concluyendo la clase pueden dar el parcial. Entonces el lunes desde el mediodía hasta medianoche vamos a presentar el parcial. Así que vayan preparando, vayan revisando también el contenido. ¿Alguna pregunta más, queridos pastores? ¿Alguna duda? Por favor, resuelvan todas sus dudas de los trabajos, de las responsabilidades que tenemos y así ya podemos empezar también en este día nuestro avance. Licenciado, disculpe, los horarios que vamos a pasar las clases en virtual. 8:30 hasta las 10 de la noche, 10:30, depende cómo estemos también. Seguramente estamos ahí hasta esas horas, pastor. 8:30, pero estamos empezando. Gracias, licenciado. Pastor Freddy, ¿cómo está, Pastor Freddy? Buenas noches, licenciado. Un gusto nuevamente verlo, licenciado. Muchas bendiciones también a los compañeros. Buenas noches. Sí, tenía una consulta, licenciado, en cuanto al trabajo. Por ejemplo, va a ser
individual o grupal vamos a hacerlo? Eso era mi duda, perdón, licenciado. El proyecto, el plan de intervención es individual. En el caso de los simulacros, hay casos que van a ser individuales, pero hay casos también que van a ser de pareja y de familia también. Entonces, eso va a ser, el sábado definimos si lo hacemos aleatorio o lo pueden hacer por afinidad también, pero el trabajito del plan de intervención es individual. Ahí tienen que demostrar ustedes la competencia de haber adquirido la capacidad de analizar con crítica cada caso y poder darse las herramientas y las maneras para hacer la intervención correspondiente. Muy bien, licenciado, gracias. Correcto. Estamos claros entonces en el día de hoy. Si no hay ninguna duda, comencemos pues, estimados pastores, a lo que nos hemos reunido el día de hoy, que es el avance de psicología de la familia. Me apasiona mucho personalmente esta materia y también psicología comunitaria, que más adelante vamos a reencontrarnos ya para cuando ustedes estén a punto de graduarse, para cesar ya la materia, por mi formación como psicólogo. Recuerdo que en Poder de la Visión les comentaba un poquito también la experiencia que he ido teniendo dentro de la iglesia en el aspecto de la psicología y la aplicación dentro del contexto cristiano. Es un desafío importante para muchos psicólogos que tenemos fe cristiana, el ejercer la profesión a la cual hemos sido llamados, puesto a que se ve a la psicología aún en muchas congregaciones como algo malo, como que son personas que no tienen fe, incluso algunos acusan a los psicólogos como adivinadores o que leen la mente y cosas así, que a veces llegan a estar en un punto de cerca a la ignorancia de lo que involucra la ciencia de la psicología. Quisiera hacerles notar la importancia de la psicología en el aspecto del ejercicio ministerial. Hoy por hoy, entender o ver a una persona que está padeciendo depresión, ansiedad, estrés, conflictos de pareja, conflictos con adicciones, conflictos en noviazgo, conflictos de propósito de vida, de visión de vida, y diversos factores que la ciencia de la psicología atiende, es ya más cotidiano que antes. Si bien la ciencia de la psicología no es una ciencia antigua, se considera que todavía una ciencia moderna en la cual el profesional trata de primero hacer un diagnóstico preciso de lo que acontece en la persona, en su salud mental. Debemos entender, mis queridos pastores, que como individuos, como creación de Dios, nosotros somos un conjunto de elementos. Somos un aspecto físico y cuando, por ejemplo, en el aspecto físico yo tengo un dolor de estómago, tengo un dolor de muelas o tengo algo que me adolece físicamente, yo acudo a un médico para que me ayude, me diagnostique, me dé un medicamento, me haga un tratamiento y pueda estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo del estómago, tiene un dolor de cabeza o tiene un dolor de muelas, no puede trabajar bien. O sea, no puede ni predicar bien, ni ejercer bien su profesión. Es molestoso. Seguramente que quieres recuperar tu salud. Como seres humanos, nosotros somos seres integrales que involucran diversos aspectos de vida. El aspecto físico es uno de ellos. Somos seres sociales también porque nos relacionamos con personas, tenemos familia, tenemos hermanos, padres, amigos, hijos, tenemos vecinos, tenemos compañeros, tenemos consiervos, tenemos hermanos, somos seres sociales. El ser humano se sociabiliza constantemente. Y en estas relaciones sociales muchas veces nuestro aspecto personal, nuestra personalidad puede afectar nuestras relaciones sociales. Nuestras decisiones individuales afectan nuestras relaciones sociales de pareja, de amistad, de noviazgo, de congregación, porque aparte de ser un ser físico, un ser social, también somos seres espirituales y eso es algo que también debemos de conocer. El aspecto espiritual es algo que nosotros nos preocupamos como congregación, como iglesia, como pastores. Preocupamos constantemente en la predicación de la palabra para que el aspecto espiritual de la persona
su buen testimonio, la vida relacional que tiene con el Señor, su vida devocional, de oración, de ayuno, de meditación, esté saludable. Porque también somos seres psicológicos, emocionales, emotivos, y todos los aspectos psicológicos afectan. O sea, al ser un ser integral, si nosotros estamos mal de la salud física, afecta a los otros factores. Si nosotros estamos mal de una salud espiritual, afectan los otros factores. Si estamos mal en una relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, afecta el aspecto psicológico, espiritual, inclusive físico, porque somos seres integrales. Es lamentable ver en muchas congregaciones, y eso hace unos minutos conversaba en redes sociales con algunas personas, como testimonio, en estos años del ministerio pastoral, ya voy 16 años ejerciendo el ministerio pastoral, he dado toda mi juventud, y en toda mi juventud he tenido compañeros, consiervos míos, con los cuales hemos estudiado juntos, con los cuales hemos ministrado juntos, quién sabe, hemos pastoreado en la misma denominación, pero es triste, el otro día veía a uno de los consiervos totalmente abandonado probablemente en la fe, enfermo en su salud espiritual, porque compartía una imagen donde él estaba con latas de cerveza y decía, hoy nos toca chupar. Y dice, yo veía, stalkeaba su perfil y decía, sí, él es, y era un consiervo. ¿Qué sucede? Haciendo un análisis lógico, obviamente uno se pone a preguntar, ¿no? ¿Qué lo ha llevado a enfermar espiritualmente? Porque realmente es una enfermedad espiritual, se ha apartado totalmente del Señor. Alguno probablemente dirá, es que nunca ha sido de nosotros, por eso han salido de nosotros. Puede ser, pero fuese cual sea la causa, por lo menos como hipótesis lo manifiesto y digo, el aspecto psicológico hace que la persona no tome buenas decisiones. Una persona estresada, ansiosa, una persona que está con un cuadro de depresión clínico, una persona que tiene conflictos de familia, de pareja, de visión, conflictos con adicciones, es una persona en medio de la congregación, no estoy hablando fuera de la congregación, en medio de la congregación, cristiano, líder, o quién sabe ni siquiera es líder, solo un congregante, o un pastor inclusive, cuando está pasando este tipo de situaciones, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de liderazgo, su capacidad de restablecerse, levantarse, queda muy frágil. No queda comprometida, pero queda muy frágil. Lo bueno de yo tener el link es que puedo silenciar. Una vez me pasó de que, como estábamos en otro link, había un pastor que probablemente metió pues su celular al bolsillo y en vano le gritamos todos, pastor, pastor, tu bolsillo, estamos ahí en tu bolsillo. Y nada, seguía hablando. Y creo que estaba en un culto o algo así, porque no nos ha escuchado finalmente. Hemos tenido que acabar la reunión, porque el pastor no se dio cuenta que dejó su micrófono abierto en el bolsillo. Volviendo a caso, le decía que una persona que está atravesando cuadros clínicos que pueden ser resueltos por atención profesional o atención en consejería también comprometida, una atención formal, seria, no una atención improvisada, y ahí tal vez fallamos, como decía. Yo veo a muchos consiervos que tienen toda la predisposición y el amor cristiano de tratar de ayudar. Y a veces el que trata de ayudar, a veces simplemente genera más complejos. Como testimonio, les comento que he visto situaciones, tanto del aspecto psicológico, miren qué tan importante va a ser que nosotros nos formemos. Profesionales en psicología, no creyentes, intentan derivar a una hermana, a un hermano dentro de la iglesia cristiana, porque ha ido a sesiones de psicología en la Caja Nacional de Salud, y ella, en las atenciones que ha recibido, argumentaba y decía, yo he recibido la revelación de Dios, el Señor me ha hablado y me ha dicho que yo voy a recuperarme, que voy a estar mucho mejor y que me va a ayudar a salir de este momento que estoy pasando de tristeza. Y cuando el psicólogo no creyente recibió este tipo de
de manifestación, al no comprender el psicólogo no creyente que los creyentes tenemos cosas sobrenaturales, pues eso es lo hermoso, ¿no? Un psicólogo no creyente no comprende pues lo hermoso, lo sobrenatural que involucra en la vida de un creyente nuevo en Cristo, que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido, que es nueva criatura. No comprende esa paz que el mundo no entiende, no comprende ese gozo en medio de la tribulación, no comprende. Y le es fácil decir, está teniendo alucinaciones o está hablando con visiones o tiene algún tipo de trastorno, entonces lo derivaremos a psiquiatría. Tomé un paciente justamente en esa categoría muy preocupada de hermana y decía, no sé si tengo que ir a psiquiatra, porque es lo que me dijo el psicólogo, porque estoy mal, porque le he dicho que yo he visto en un sueño que el Señor me estaba hablando y que me iba a recuperar, y en tomando las sesiones la persona estaba muy constante, siempre revelando acerca de los sueños. Y es que para nosotros los creyentes, los sueños, las visiones, la oración, la meditación, el ayuno, el congregarse, el orar unos por otros, la imposición de manos, la llenura del Espíritu, son pues eventos espirituales que para un no creyente es muy complejo de entender. Ahí, mis queridos hermanos, la importancia de capacitarnos nosotros y por lo menos tener ciertas herramientas para atender a nuestros congregantes, a nuestros hermanos, de manera profesional. Porque también ocurre del otro lado en donde hermanos con mucho cariño, con mucho amor, que tratan de hacer intervención, cuando ven a una persona que está padeciendo un cuadro de depresión y que también he tomado esas situaciones, el pastor le dijo, hermana, es que a ti te falta fe, es que no estás confiando en el Señor y por eso sigues así. Y la hermana decía, pero pastor, yo no puedo dormir, lloro de angustia, tengo miedo, y no es que he dejado de confiar en el Señor. Leo cada mañana, oro al Señor, ayuno, he ayunado 3 días, una semana, pero no puedo salir de esta situación. Y cuando el pastor le dice, es que hermana, a ti te falta fe, es como que a un enfermo terminal vayas y, quién sabe, le des algo tóxico para que se enferme mucho más. Decirle a una persona que está pasando ese cuadro que le falta fe, que es su culpa, porque no ha confiado en el Señor. Es pues negligencia de algunos ministros que están intentando ayudar, obviamente de buen corazón, pero por la ignorancia o el desconocimiento de las herramientas que propone la psicología, lo hace de mala manera. Entonces notarán desde un lado y desde el otro lado, es necesario que nosotros adquiramos las herramientas necesarias para tener un equilibrio en la intervención de los diferentes casos que vamos a encontrar en jóvenes, en adolescentes, en familias, en niños, en adultos y en todo ello. Así que es ahí la importancia de esta materia. Ahí está la importancia de psicología de la familia para cada uno de nosotros. Tratemos de recabar todo lo importante, como decía Pablo, trataré de sacar todo lo bueno, seleccionaré todo lo importante para el ministerio que estoy desarrollando. Yo sé que no todos somos consejeros dentro de la iglesia, no todos tenemos esa cualidad de poder escuchar y ver con esa capacidad, ese ojo clínico, como decimos los psicólogos, porque quién sabe, nuestra vocación es más hacia la predicación, hacia el servicio, pero aquellos que realmente tienen ese don de poder ver y poder escuchar, y poder planificar y hacer un plan de intervención para la persona y ayudarle y acompañarle en su rehabilitación, realmente requerimos formarnos y formarnos en diversos aspectos para tener un diagnóstico mucho más preciso. Porque ahí inclusive, mis hermanos, hay un elemento que les confieso que todavía yo sigo formándome en ese aspecto del elemento que todavía creo que hay que pulirlo un poquito más. Porque hay un aspecto espiritual también. Pablo mismo decía que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra seres espirituales. Y es evidente, como creyentes, mis queridos pastores, y miren qué tan complejo para mí es reconocer eso como psicólogo, que también hay aspectos espirituales en situaciones de depresión, en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés. Entonces, es amplio. O sea, nuestra perspectiva como profesionales, como líderes,
es mucho más amplia que tal vez un psicólogo que solamente tiene un enfoque muy empírico, muy práctico, muy específico hacia la salud que tiene la persona. Porque un creyente sabe que tiene una batalla espiritual también. Entonces, en el proceso de consejería que nosotros damos, queda involucrada el aspecto profesional, tomamos herramientas desde el aspecto de la psicología, pero también nos reforzamos con el aspecto espiritual, con la línea espiritual que nosotros nos guiamos. Les decía que es un aspecto que por lo menos yo estoy reforzando en mi vida, porque hay congregaciones que no hacemos un fuerte énfasis a la liberación espiritual. Hay congregaciones que ignoramos esta situación, pero hay congregaciones también que tienen una fuerte especialidad en ello. Reconocen espíritus, saben que son seres espirituales que ocupan regiones, que son potestades, que tienen ciertas áreas específicas, ciertas vidas específicas, ciertas familias específicas, y hay que aprender a reforzar también esa área. Entonces, sí vamos a tratar de hablar un poquito también de eso, porque si bien tenemos un ojo clínico, también tenemos que desarrollar los consejeros un ojo espiritual para saber distinguir si esta persona realmente está pasando un cuadro de depresión debido a un abuso sexual o realmente esta persona está pasando una situación espiritual por una posesión. Porque si no sé distinguir con claridad, o por lo menos no me doy ideas o voy descartando ciertos elementos, puedo errar en cualquiera de los dos. Es un ámbito muy complejo, notarán mis queridos pastores, y anhelo que este módulo pueda a cada uno de ustedes darles herramientas. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda estar más saludable. Porque una persona que está saludable físicamente, espiritualmente, socialmente, psicológicamente, es una persona que lidera mejor, que enseña mejor, que su familia se beneficia. Una persona que es beneficiada en salud psicológica, se beneficia la congregación, se beneficia la familia, se beneficia a los amigos, se beneficia a todos los que están ahí alrededor. Entonces, es muy importante hablar acerca de la psicología hoy por hoy en medio de este mundo que hoy que descartamos o damos como perdido el asunto de hablar de la salud mental en medio de las congregaciones. Así que con esa introducción, hoy les presento el contenido de la materia de psicología de la familia, donde vamos a ver 4 unidades. Ya les había presentado las 4 unidades. 1, los fundamentos de psicología, el ciclo vital de la familia, problemas y conflictos familiares, y familia y espiritualidad. Recordando, probablemente recuerdan la definición que han tomado en psicología entre las primeras materias de la carrera, como introducción a la psicología, si no me equivoco, hay una materia. Recordarán que la psicología, como definición, es la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con su ambiente físico-social que lo rodea. Es aquella ciencia que ve todos estos elementos, todos estos detalles. Alguna vez me preguntaban, pastor, ¿existe la palabra psicología en la Biblia? ¿Por qué me quieres hablar de psicología?, me decía un pastor. Sí, lamentablemente no existe como término el psicólogos. Recordemos que viene de la conjugación de 2 términos, psico, el psique, el alma, y el logos, el estudio. Pero sí el psique, el griego, sí se menciona dentro del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y se habla mucho acerca del alma. Pablo especialmente es quien habla mucho acerca del alma, de esa parte espiritual que también enferma. Es más, Pablo advertía que hay comida sólida, hay leche espiritual, hay sanas doctrinas y doctrinas enfermas también, que enferman el alma, que hacen que la persona pueda, quién sabe, tomar malas decisiones, apartarse del camino, pecar, adulterar, caer, porque el alma enferma evidentemente requiere atención, requiere apoyo, requiere ayuda. Voy a recalcar muchas veces el asunto de que no es que nosotros negamos la eficacia
de la oración, la eficacia del Espíritu Santo en la obra que puede hacer en cualquier persona. Sin embargo, podemos hacer conforme a nuestros límites, hasta donde podamos alcanzar, como un médico también lo aplica, y dejar lo imposible en las manos de Dios. Podemos aplicar nuestro plan de intervención y en constante oración pedir de que cada una de las tareas que estamos realizando para hacer este plan de intervención puedan ser eficaces en esta persona. Les decía hace rato, la técnica, el método que utilizamos en un caso no es regla para todos los casos, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene un historial de vida, una experiencia de vida, una formación diferente, quién sabe, una visión de vida diferente, una filosofía de vida diferente, y el método que aplique no aplica para todos siempre. Puede ser muy efectivo, pero para este caso aplica otro tipo de método. Y ahí es donde el plan espiritual nosotros como consejeros tenemos que tratar de cuidar siempre ese aspecto, de creer que el Señor, así como cuando un médico receta un medicamento y creer que este medicamento en el nombre del Señor puede ayudarnos a alcanzar sanidad, asimismo esta tarea, este ejercicio, el diálogo, catarsis que vayamos a realizar en sesión, la persona pueda sentirse mucho mejor, pueda restaurarse y el Espíritu Santo pueda completar la sanidad en esta persona. Entonces, la psicología como palabra, como término, no está evidentemente en la Biblia, pero el hablar del alma, sí. El alma, sí. Siempre es algo que se habla constantemente en el Nuevo Testamento, sabiendo que somos seres espirituales también y seres materiales, los cuales en el aspecto de la materia padecemos y también en el aspecto espiritual, y que hay alimentos espirituales también y que hay alimentos físicos también, y que hay enfermedades espirituales también, como que hay también enfermedades físicas. Entonces, en esa lógica, obviamente, si como el aspecto físico yo busco a un médico, yo busco a un Lucas, el médico amado, que ayude a atender a Pablo en sus dolencias y en sus malestares, requerimos también a alguien que nos pueda ayudar a sanar los malestares espirituales que podemos ir atravesando, el alma, cuando duele el alma. Cuando alguien le rompe el corazón, cuando despedimos a un ser querido, cuando despedimos a un familiar querido, cuando estamos batallando con el pecado, cuando estamos pasando situaciones tan complejas en la vida, hartos, quién sabe, por el estrés, por las actividades que nos hemos metido, a veces requerimos siempre de algún médico del alma, y en algunas ocasiones el Señor obra como ese médico, así como también en algunas ocasiones el Señor obra como el médico que sana nuestra materia, nuestro cuerpo. A veces el Señor también sana nuestra alma. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando ocurre eso. Y a veces no, a veces tenemos que atravesar el dolor de estómago con algún medicamento, porque nos ha recetado un médico. Y a veces también tenemos que atravesar la depresión, o tenemos que atravesar el conflicto que estamos atravesando en la familia, con el apoyo de un consejero, de un ministro, de un psicólogo, de alguien que nos acompañe. Empezamos con esta unidad y durante esta unidad, en esta semana vamos a ver inicialmente la historia de la psicoterapia. Vamos a ver algunas teorías del desarrollo humano. Probablemente no vamos a concluir, quizás vamos a dejar algunas teorías para el fin de semana o vamos a complementar el fin de semana porque es amplio el contenido, lo que decía. Vamos a intentar resumir los 5 años de formación en un módulo, tratar de sacar lo más, el extracto de todo el contenido más práctico a nuestra necesidad. Empezamos con la historia de la psicoterapia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo es la realidad de la psicoterapia? ¿Qué sucedió? Siempre ha habido terapeutas, siempre han estado trabajando en el aspecto de la psicología. ¿O cómo empezó todo ello? Primero debemos entender algún aspecto, mis queridos hermanos. A lo largo del tiempo, de la historia, las sociedades primitivas, cuando se encontraban, por ejemplo, hagamos un imaginario, sociedades primitivas como las tiwanacotas, donde había la trepanación de cráneos, literalmente les hacían cirugías para curar males. Muchas veces males de combate, probablemente de batallas, tumores,
Pero también la historia menciona de que en algunas ocasiones, en las sociedades primitivas, cuando no había una explicación lógica ante la situación que estaban atravesando, y aquí les doy un ejemplo, pónganse en el caso, una madre de familia en una sociedad primitiva, vamos a poner una Tihuanacota, una Aymara, hace miles de años, y lamentablemente, como suele ocurrir, y mucho más en esas épocas todavía, la madre pierde a su hijo que tenía alrededor de 1 a 2 años, y la pérdida de un hijo afecta en este año 2024 de la misma manera que hace miles de años. Afecta emocionalmente, afecta espiritualmente, deprime a la madre, el síndrome del posparto, otro elemento también para tratar muy interesante. Son aspectos que han pasado por muchas generaciones. Pero ¿qué sucedía en la etapa primitiva? ¿Qué sucedía en esta etapa de la historia de la humanidad? No había psicólogos y regularmente en cada cultura primitiva suelen haber guías espirituales, sacerdotes, chamanes, brujos, mentores, mediums, a quienes los miembros comunes, el pueblo común acudía. Probablemente, en este caso hipotético que les digo de la madre que ha perdido a su hijo de 2 años, vaya y visite al chamán o al brujo o al yatiri de la comunidad y manifieste que su esposa ya no quiere comer, ya no quiere ni dormir, se para llorando y llorando por la pérdida de su único hijo, no quiere ni ir a trabajar, no quiere ni cocinar, no quiere ni sembrar, no quiere hacer nada, quiere darse a la muerte. Incluso su esposo manifiesta, o su pareja, ¿no? Esposo, por ejemplo, manifiesta de que lamentablemente hasta ha intentado quitarse la vida. Se la ha visto haciéndose cortes porque quiere ver con vida a su hijo. No quiere enterrarlo, lo está manejando todavía y es una carga y una preocupación para toda la comunidad. ¿Notan? ¿Notan esa figura imaginaria en esa etapa primitiva de la historia? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el yatiri? Probablemente la va a llevar hacia su consultorio o hacia el espacio donde atiende, va a analizar cuál es la situación, va a hacer una especie de diagnóstico previo, le va a preguntar qué ha sucedido, qué es lo que ha pasado, le va a manifestar evidentemente que ha perdido a su hijo, lo va a mostrar, inclusive aquí está mi hijo, quiero que me ayude a darle vida una vez más, y dice, eso es imposible porque los dioses no nos permiten dar un paso de la vida a la muerte, así que tienes que asumir aquello que te da. Sin embargo, vamos a hacer una limpia contigo. Y el yatiri pide algunas hierbas, pide algunos animales, hace ciertos sacrificios, rocía con sangre a la persona, como ahí vemos en el dibujito, ¿no? Hace ciertos eventos espirituales para que la persona reintegre una vez más dentro de su comunidad y pueda rehabilitarse ante la situación que está atravesando. Este tipo de eventos va a ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes culturas primitivas. No muy lejano, nuestra cultura aymara todavía está en una etapa primitiva, ¿no? Donde hacemos limpias, sacrificios, que uno puede decir que son muy efectivos. ¿Y en dónde está su efectividad? ¿Por qué muchas personas todavía hacen limpias, hacen este tipo de acciones hasta esta etapa de la historia? ¿Por qué los yatiris tienen tanto éxito? Mucho más inclusive que hasta un psicólogo o un consejero. ¿No se han puesto a preguntar alguna vez? Recuerdo que en la universidad nos decían, no, los yatiris tienen más éxito que nosotros, los psicólogos. Los psicólogos somos personas desaparecidas. Tenemos que aprender los yatiris para, para buscar más atención, decía una docente. ¿Por qué? Porque en la etapa primitiva se va a utilizar mucho lo que es la sugestión y la autosugestión. Entonces yo al mostrarle el conejito y le digo a la persona, le digo a la mamá, mire, ¿sabe qué ha pasado, señora? El dato que usted ha perdido a su hijo, vinieron espíritus malos y han tomado posesión de ti. Y estos espíritus malos te están atormentando, te están quitando tu paz, te están quitando tu bienestar y además están atormentando a tu hijo, te cuento. Porque veo aquí en la coca, o veo aquí en mi bola de cristal, o veo aquí en las estrellas, que tu hijo también está sufriendo porque tú no le estás soltando.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, yo voy a agarrar este conejo y voy a hacer un ritual especial en el cual yo voy a absorber con el conejo todos estos espíritus malos de ti, y en el instante en el cual sacrifiquemos al conejo y yo rocíe la sangre con este pequeño muerto que aún sigues manejando, tu hijo va a ser libre y va a estar por fin en la tierra de nuestros padres, de nuestros dioses. Y tú vas a estar libre también de tu preocupación. Entonces vamos a hacer este pequeño ritual. Mañana tú vas a empezar a las 6 de la mañana, vamos a venir todos juntos, vamos a subir a la gran montaña, o vamos a acercarnos al gran árbol, y ahí es donde vamos a hacer este sacrificio, y tú vas a estar mucho mejor de lo que tú estás. Los dioses te van a bendecir y esta sangre va a ser un sacrificio aceptable a los dioses, y tu hijo va a estar por fin con todos nuestros dioses. Esto haciendo un hipotético imaginario, ¿no? Le hace toda la ceremonia, le hace terapia, sacrifica al animal, rocía la sangre, dan un entierro simbólico hacia su hijo, y la madre se siente mucho más saludable. Ha mejorado, se despreocupó, siente y percibe que su hijo ahora sí está entre las estrellas. Además, incluso el yatir dice, mira, aquella estrella acaba de brillar. Ahí está tu hijo. Acaba de estar con nuestros dioses. Has visto, es lo que teníamos que hacer. Entonces, las sociedades primitivas van a jugar mucho con lo que es las divinidades, los sacrificios, las hierbas, las plantas medicinales, plantas alucinógenas. ¿Para qué? Para que la persona, a través de la autosugestión, como un elemento importante dentro de lo que va a ser la terapia, alcance esa sanidad que busca. Porque el asunto de la salud mental no es una enfermedad de la época, acá en nuestros años, en nuestro siglo. Es algo que desde las etapas primitivas sucedía. Quién sabe, como esto del duelo, el miedo, la preocupación, el estrés. Si bien hoy por hoy es más latente y más regular escuchar de eso, en las etapas primitivas ya es algo que se hablaba. Y en muchas ocasiones también eran aludidas a seres espirituales y demoníacos que tomaban posesión, y que las personas requerían ciertos rituales para ser libres de esa posesión demoníaca. Eso sucede en la etapa primitiva de la historia. Tratando de explicarse, no comprendiendo todavía de que somos seres bipartitos o dicotómicos o tricotómicos, es decir, somos alma, cuerpo, espíritu, o alma y cuerpo, sino tratando de explicar una lógica más de divinidades, más de los dioses, más que tenemos que agradar a los dioses y para que tú estés bien. Ese era el sentido de la sociedad primitiva. Pero ¿qué sucede? Sabemos que en Grecia la filosofía, la sabiduría en Grecia, como parte esencial de la historia de la humanidad, Grecia va a ser raíz de muchas ciencias. Y una de ellas es el aspecto también de la salud, la medicina. Y también esto que Platón también en algún instante lo va a mencionar, el aspecto espiritual y el aspecto material, el mundo de las ideas y el mundo de la materia, el alma, el cuerpo. Esa dicotomía que el ser humano hoy por hoy vive, y en donde Platón manifiesta que en el mundo de las ideas se desprende el alma y toma posesión en la materia, en el cuerpo. Y todo lo bueno, todo lo correcto viene del mundo de las ideas, porque el alma reposa en la persona. Pero lo malo, lo incorrecto, Magalí. Pastora Magalí, ¿sí tenías alguna pregunta tal vez? No, licenciado. No preguntas. Está bien, no te preocupes. Entonces, Platón decía, este mundo de las ideas donde el alma se desprende, viene hacia el mundo de la materia, el cuerpo. Y es en Grecia donde se va a empezar a dialogar un poquito acerca de las enfermedades mentales, las enfermedades que pueda estar en nosotros. Y ahí tal vez a algunos se le va a venir un poquito la memoria y el recuerdo de algunas enseñanzas de colegio, donde se hablaba de los humores, el humor flemático, el sanguíneo, el colérico, quienes eran una especie de explicación acerca de nuestra personalidad, acerca de cómo somos.
En Grecia se van a hacer muchos experimentos iniciales para ver si hay realmente un alma, se va a tratar de pesar los cuerpos para ver si hay un desprendimiento espiritual de nosotros, se va a hacer un análisis del aspecto del alma para darle ciertos beneficios, ciertas ayudas, ciertas tareas para mejorar. En Grecia es donde va a volver a retomarse esto de las tareas terapéuticas del arte, de la música, del ejercicio, de la escritura, de la filosofía, del filosofar, del conocimiento, de la lectura, como tareas para apaciguar el alma, para estar mucho mejor. Al parecer iba a ir en crecimiento el desarrollo de la intervención en terapia. Sin embargo, viene la etapa de la Edad Media, y en donde la Edad Media, como sabemos, para muchos va a ser un retroceso en el aspecto científico, porque en la Edad Media se vuelve a retomar lo que en la sociedad primitiva se consideraba como aspectos de salud mental. Otra vez un hipotético de una madre que pierde a sus hijos, y el sacerdote, el cura, el obispo va a decir, es que tienes un demonio, y no crees en Cristo tu Salvador. Y por esa razón, hoy por hoy tú no puedes salir de esa depresión. Te falta fe, mujer. Tendrás que meterte al convento y consagrarte plenamente para que el Señor te restaure y el demonio salga de ti. Y se hace una acusación de ese tipo de categorías a personas que están adoleciendo. Enfermos mentales, personas con cierto tipo de retrasos mentales, personas con cierto tipo de enfermedades genéticas, en la Edad Media van a ser considerados endemoniados, posesionados, brujos, quienes no tienen solución, quienes lo único que merecen es la hoguera y ser condenados. ¿Por qué? Porque no puede salir por su depresión. No puede salir después de haber perdido a su hijo, no puede volver a retomar sus actividades y en tal razón tiene un demonio poderoso y hay que hacerle una liberación. Y si a pesar de la liberación que hacemos con el exorcista de la comunidad, esta persona está empecinada en su actuar, al parecer su demonio es muy fuerte y lo único que queda para que sea salvo es que pase por el fuego. Y el fuego purificará su alma y podrá estar libremente en el cielo. Esa era la lógica de la Edad Media en relación a la salud mental. Como crítica, al parecer en esta etapa, en la Edad Media, hoy por hoy muchas congregaciones también tienen esa misma lógica. No les quemamos físicamente, pero como que les quemamos socialmente a la persona. Es que esta hermana le falta fe, y por esa razón esta hermana no puede salir de esa situación. Es que nos falta fe. A veces puede ser factores fisiológicos como un problema hormonal. Puede ser factores psicológicos de recuerdo, porque no puedo olvidar la pérdida de mi hijo, porque no es el primer hijo que he perdido, porque tal vez me ha quedado secuelas, no voy a volver a tener hijos, porque también, quién sabe, algo similar pasó con mis padres y yo he sufrido abandono. Son varios factores. Y no podemos condenar libremente a alguien que está padeciendo en salud mental y decirle, tú estás enfermo y no tienes cura y te falta fe. Te falta orar, te falta ayunar. Por esa razón tú estás así. Eso es cruel. Y es algo que se practicaba en la Edad Media a capa y espada, libremente, sin discriminación. Caso que no se podía resolver en salud mental, porque no había esta propuesta de que ya estaban haciendo en Grecia, de actividades terapéuticas como apelar al arte, a la escultura, como apelar hacia los viajes, a apelar hacia filosofía o al filosofar. No, no se trataba de dar una explicación de que hay un aspecto espiritual, una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma. Lo único que era más fácil de decir, tú estás condenado y mereces una inquisición, porque estás literalmente mal. Los enfermos mentales eran liquidados, eran asesinados, y quienes estaban pasando ese tipo de cuadros eran condenados por que eran posiblemente endemoniados. Era la lógica de la Edad Media. Viene la etapa del Renacimiento, y como sabemos, en el Renacimiento viene el volver, el renacer una vez más de la filosofía, del arte, de la escultura, de la arquitectura, y no también, no se queda atrás el aspecto de la salud. En la etapa del Renacimiento, una vez más, se recobra el aspecto filosófico griego en donde el ser humano puede adolecer de ciertas enfermedades. Se habla acerca de ciertas situaciones. Por ejemplo, en esta etapa del Renacimiento va a hablarse acerca de
lo que involucra la histeria como una enfermedad muy regular en la etapa de la historia del Renacimiento. Va a empezar lo que sería el entendimiento de que el ser humano también es un ser espiritual, que a través del arte, de la expresión de la arquitectura, puede manifestar su alegría, su paz, puede avanzarse mucho y se avanza mucho acerca de la personalidad, del enojo y diversos aspectos también. Y ya en la etapa moderna de la historia es donde van a empezar algunos elementos muy importantes para el desarrollo de la psicología hoy por hoy como ciencia. Van a habilitarse los primeros laboratorios de psicología, en donde se va a tratar de experimentar con la conducta humana para tratar de obtener ciertos resultados predecibles. Es cierto que inicialmente en la etapa inicial de la psicología se hace experimentos principalmente con niños para tratar de desarrollar su aprendizaje, memorización, aprendizaje de miedos, aprendizaje de hábitos, de costumbres, de cultura. Sin embargo, el hecho de que ya se había establecido un laboratorio va a ser un aspecto importante y marcado para la historia de la psicología. En la etapa moderna también va a empezar lo que es el psicoanálisis con Sigmund Freud, el análisis de los sueños, el análisis del pasado, el análisis del futuro, la conducta inconsciente, el análisis del cuerpo, el lenguaje corporal, y todos estos elementos van a empezar a desarrollarse mucho, mucho, mucho más, y van a abrirse diversas escuelas en las cuales el científico psicólogo va a ir tomando para, de alguna manera, formalizar el aprendizaje que tenemos. Para ir concluyendo y hacer una evaluación de nuestra lógica en esta etapa de la historia de la Iglesia. ¿Cuál creen ustedes que es la lógica que hoy por hoy manejamos como iglesia acerca de la salud o la enfermedad mental? ¿A qué apelamos? Seguramente apelamos hacia la enfermedad como un asunto espiritual, como un demonio. ¿Qué dicen ustedes? Pastora Medellín, buenas noches. ¿Cómo está, pastora? Le escucho. Buenas noches, licenciado. Bueno, primeramente un gusto estar con usted nuevamente en esta materia, ¿no? Y tal vez respondiendo a lo que mencionaba, creo que hay dos posturas y a veces me pongo los tres respecto a esto de la Pastora, salud mental. probablemente estás hablando con tus audífonos. Está un poquito entrecortado, como chocado. Si los puedes agarrar bien o los desconectas, puede ser, o no se escucha muy ¿Ahora me bien. logra escuchar? Ahora sí, por favor, gracias por la modestia, gracias. Ahora sí le escucho. Gracias. Bueno, lo que decía es que tal vez respondiendo a su pregunta, ¿no? Que me atrevería a decir que hay entre dos a tres posturas respecto a lo que es la salud mental. Es lo que iba escuchando, ¿no? Alguna vez que hablaba con algunos hermanos, incluso algunos líderes también. Algunos creen que depende mucho la salud mental de uno mismo, ¿no? De cuánto podría tal vez el espíritu prevalecer sobre la parte almática, que es en donde se encontraría, ¿no? Muchos de los problemas mentales, trastornos, enfermedades y demás. Entonces, a veces lo consideran como una debilidad en la carne, ¿no? En la parte tal vez que no se ha sometido, que no se ha dominado en la parte almática. Hay otra facción que sí cree de alguna manera que en realidad se necesita, ¿no? Como estamos viendo en este momento, un tratamiento aparte. O sea, si bien entendemos que podemos entender los temas de fe, de lo sobrenatural, pero también se necesita un tratamiento especial y específico para el alma. Entonces, hay esa facción que sí cree que es necesario lo que es en realidad la labor psicológica en una persona aún siendo cristiana. Y hasta hay una parte tercera, ¿no? Que a veces es algo intermedio. eh, y podríamos decir también que mencionan que es más un tema tal vez un tema de no haber comprendido bien las escrituras, o que incluso sí, tal vez una parte extrema de no, de considerarlo como un demonio, ¿no? O sea, algo que tenga un espíritu de tal cosa. Lo llaman de distintas maneras, ¿no? Incluso a la esquizofrenia muchas veces se lo consideraba como espíritu de, un espíritu de rebeldía y todo eso, y todo eso, ¿no? Entonces,
Creo que a veces dependiendo a lo que dice la Biblia hay diferentes posturas y también hay otros que también opinan, ¿no? Que lo espiritual y lo almático pues están unidos, entonces consideran muchas veces que lo almático, las enfermedades, ¿no? Mentales tienen mucho que ver con una parte de lo espiritual y todo eso. Entonces, creo que eso podría opinar respecto a lo que he escuchado, de que debe haber más opiniones, debe haber muchísimas más respecto al tema de la salud mental, ¿no? Pero a lo que he podido escuchar, podría tal vez mencionar eso, licenciado. Gracias. Gracias, pastor. Es cierto, en muchos aspectos, hoy por hoy la iglesia cristiana alude a la enfermedad mental como un aspecto espiritual. Y es bueno, creo que tener siempre un equilibrio. Como les decía en la introducción, si bien hay batallas espirituales que tenemos los cristianos, debemos de conocer también de que hay aspectos fisiológicos y psicológicos con los cuales también debemos batallar y debemos tratar de resolver, porque somos seres integrales, físico, espiritual, social y psicológico. Esa integralidad humana debemos tratar de entenderla con cabalidad para poder comprender cada uno de esos aspectos. Cuando nosotros nos enfocamos plenamente en el aspecto espiritual, descuidamos los otros aspectos. Por eso decimos, no deberías ir al médico, porque el espíritu, si estás bien espiritualmente, te va a sanar tu cuerpo. Entonces, descuidamos el aspecto social, ocurren divorcios literalmente porque una persona se ha encomendado totalmente a la iglesia, pero ha ido descuidando la educación de sus hijos, el cuidado de su esposa, ha ido descuidando, quién sabe, el sostenimiento de su hogar, y entonces hay que alcanzar un equilibrio en todo ese aspecto, sin descuidar el aspecto espiritual también. No sé si hay algún aporte más, algún comentario más en esta noche. Pastora Janet, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Lo que yo quería compartir, licenciado, es que es muy importante, más que todo, como nosotros ahorita estamos en la carrera de liderazgo pastoral y somos líderes, ¿no? Tanto en las congregaciones, en las iglesias y empezando por nuestra familia, ¿no? Como en la psicología, todo empieza en la familia. Es bien importante estar bien, con una buena salud mental. Y lo que yo quería compartir es, ¿no?, que los problemas de salud mental generalmente son un producto de una combinación de factores, que en esto, como le decía, lo primero es el entorno familiar, luego puede venir la biología, la personalidad y, como usted también hablaba, la espiritualidad y los contextos comunitarios en los que nos vamos a desarrollar día a día, porque la sociedad siempre va cambiando. No tenemos solo una sociedad o no solo estamos interactuando con un tipo de personas. Anterior era la materia interculturalidad y hemos podido observar que en nuestras congregaciones siempre existe distintos tipos de culturas y al mismo tiempo distintos tipos de personas con distintas personalidades, se podría decir. Y esto cada vez vemos que existen en la sociedad muchos sucesos traumáticos y, como usted también en un momento hablaba, esto puede ser por causa de que los niños pueden sufrir algún abuso sexual. Ahora puede existir la violencia intrafamiliar por parte del hombre a la mujer, o también en estos tiempos también se ha visto mucho violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre, y muchas veces el hombre tampoco no lo expresa esto libremente, ¿no? Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que, las personas vienen a la congregación o a la iglesia en busca de una seguridad personal, y ahí estamos nosotros donde tenemos que actuar para darles ese papel clave que es lo que ellos buscan, como ser la seguridad. Y aquí también poniendo una cita bíblica, ¿no?, que es Isaías 61:1, en el que nos indica, ¿no? El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar las buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto se van a quedar en libertad. Yo un poquito aquí lo hago esto, es que muchas veces, como usted, ahorita estamos hablando de la salud mental, podemos ser prisioneros mentalmente de algo, como usted decía, puede existir un estrés, puede existir algún problema psicológicamente hablando, en el que nos hace prisioneros de nosotros mismos. Eso quería compartir, licenciado. Muchas gracias.
Amén. Gracias, pastor. No sé si tiene alguien, algún pastor Demetrio, pastor Freddy, ¿cómo está, pastor? Sí, licenciado, yo también quería al respecto dar mi opinión. Yo creo que primero como líderes cristianos, nosotros como pastores, siempre a la iglesia, ¿no? Debemos enseñar primero bíblicamente, ¿no? Debemos aplicarlo. Yo creo que la Biblia, por ejemplo, nos ofrece, ¿no? Muchas perspectivas, ¿no? En cuanto a la salud mental. Y ahí es donde podemos ver nosotros también, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Proverbios 17:22 nos afirma, el corazón alegre es medicina para el cuerpo, ¿no? Entonces, más el espíritu abatido seca los huesos. Entonces, ahí podemos ver también, son pasajes donde nos ayuda, ¿no? De que la conexión entre la salud emocional y la salud física, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Siempre buscar la ayuda de Dios, primeramente, ¿no? La oración, por ejemplo, en Santiago nos habla, ¿no? En 5:15, es muy fundamental, ¿no? También aplicar siempre primero, poner a Dios, ¿no? En Santiago 5:15 es un pasaje muy importante, ¿no? Orar por unos otros, dice, ¿no? Entonces, cuando estamos enfermos, incluyendo las enfermedades mentales. Entonces, yo creo que también podemos tener, seguir confiando en el Señor, ¿no? El amor y el cuidado de Dios. Y también nos recuerda la Biblia que Dios nos ama incondicionalmente y se preocupa por nosotros, ¿no? Salmos, por ejemplo, en Salmos hay 139, 1 y 2, que dice, Señor, tú me has examinado y conocido, sabes cuándo me acuesto y cuándo me levanto, de lejos percibes mis pensamientos. Esta verdad puede brindar gran consuelo, ¿no? Y esperanza en momentos de dificultades que podamos tener. Y también, por ejemplo, el creyente que tiene estas secuelas, puede ser a causa de también muchas cosas que nosotros ya podemos identificar como pastores, por ejemplo, falta de perdón, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos visto en familias cuando estaban enfermos, ni el médico mismo podía pronosticar qué enfermedad era, sino que posteriormente como que era por falta de perdón, ¿no? Hay cosas que muchas personas pasan, por ejemplo, siempre uno debe practicar el perdón, ¿no? No tener ese rencor, amargura, por ejemplo. Estas situaciones pueden afectar negativamente la salud mental, ¿no? Pero sin embargo la Biblia nos llama a perdonar, ¿no? A los demás tal como Dios nos ha perdonado, ¿no? Entonces, no olvidemos, el perdón siempre va a liberar de cargas, ¿no? De emocionales y promueve también la sanidad interior. Entonces nosotros podemos cultivar las relaciones saludables y también, claro, como decían al principio mis compañeros, siempre también cuando ya en cierto caso la persona sigue siendo, tiene esos obstáculos, también pueden buscar profesionalmente también, ¿no? Porque la Biblia no prohíbe también buscar ayuda profesional, ¿no? Sino para la salud mental, sino que también en Proverbios mismo nos dice en capítulo 15, versículo 14, el corazón del entendido busca conocimiento, más la boca de los necios se alimenta de necedad, ¿no? Entonces, ahí nos muestra que sí, es posible también buscar ayuda, ¿no? Profesional, de un terapeuta, de un consejero, de un psicólogo que puede dar, ¿no? Con este caso. Entonces, eso yo quería opinar, licenciado. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, pastor Freddy. No sé si hay algún comentario más, queridos pastores. Espero que estén a la expectativa alta de esta materia y que todos sus aportes, sus experiencias, siempre van a ser bienvenidos para la construcción de este aprendizaje tan importante dentro de nuestras congregaciones, que es la consejería cristiana, la psicología de la familia dentro de nuestras congregaciones. Si no hubiese ningún elemento más para charlar, pastora Shekina, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, licenciado. Bueno, una expectativa que tengo es, ¿no? La verdad, yo creo que hay varios pastores que están acá que, bueno, muchos de ellos trabajan, ¿no? Con familias, con matrimonios. La verdad, yo soy pastora también, ¿no? Y estoy a cargo no tanto de las familias ni de los matrimonios, porque aún no estoy casada y no tengo tal vez la edad suficiente, ¿no? Para poder dar consejería en cuanto a los problemas que tengan, pero sí se puede decir que trabajo en el área con los jóvenes y con los adolescentes.
Entonces, de una u otra manera, ahora notar cuando un adolescente tiene ansiedad, cuando un adolescente está pasando por depresión o por problemas de ira, es muy necesario incluso dentro de las congregaciones, porque una vez veía un pastor, ¿no?, que decía cómo él ponía en una pantalla ahí, ¿no?, donde se ponen tal vez los versículos. Él decía, ¿cómo pastorear adolescentes? Y la respuesta es, no sé. Y mayormente es así, no se sabe con los adolescentes. Qué tipo, a veces sí se les da la palabra, todo, pero muchas veces no sabemos cómo están ellos en esa etapa tan difícil de su vida y que todos hemos pasado, ¿no? Se le dice la edad del burro, yo le digo la edad de la patada, porque es algo feo que siempre está ahí, digamos, molestándoles. Pueden estar bien un día, al día siguiente ya están mal, al día siguiente están enojados y no saben ellos por qué se sienten así, o muchos se desaniman, y es por eso creo que los pastores no los toman mucho en cuenta los adolescentes, porque dicen, no, este es de doble ánimo, dicen, ¿no?, en muchas ocasiones, o este no, va a fallarnos, pero en realidad se puede decir, una raíz del por qué es así. Entonces yo creo que esta materia a mí me va a ayudar de una u otra manera a aprender y ver cómo tratar con estos jóvenes, qué problemas tienen, por qué problemas están pasando, y esas son las expectativas que tengo, licenciado. Ok, vamos a hacer un énfasis también especial en esa área. Gracias, pastora. No sé si hay algún comentario más, alguna duda más, alguna participación más en esta noche. ¿Estamos bien? Pastor Franz, ¿quiere decir algo tal vez? Pastor Ronald. Activa nomás su micrófono si desean decir algo. Bueno, si no hay ningún comentario más, queridos pastores, vamos a concluir en este punto. Que el Señor los bendiga mucho. Nos encontramos el día de mañana una vez más a las 8:30 para continuar con nuestro avance, y que el Señor pueda utilizar a cada uno de nosotros en todas nuestras intervenciones, empezando por mí, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que todo lo que vayamos a aprender realmente sea para su gloria y para que podamos ser ministros eficaces en el llamado que nos ha hecho. Que el Señor los bendiga mucho, pastores. Muy buen descanso. Pueden ir ya desarrollando los trabajitos, ir revisando la materia y trabajar de esa manera también para este último módulo del semestre. Bendiciones, muy buenas noches. Hasta mañana. Voy a terminar con ello la grabación. Bendiciones. Hasta mañana, licenciado. Bendiciones. Bendiciones, licenciado. Buenas noches.